Bueno, ¿qué es la temática sobre la confiabilidad de un instrumento? Bueno, para comenzar con este video, en cuanto a la temática de la confiabilidad de un instrumento, se refiere a la capacidad de un instrumento de medición para generar resultados consistentes y reproducibles cuando se aplica repetidamente al mismo grupo de individuos en distintos momentos. Existen varias formas de evaluar la confiabilidad de un instrumento, siendo la más común el coeficiente de la consistencia interna, que utiliza pruebas como la de Q de Richardson, Fórmula 2021 y el alfa de Cronbach. Contar con un adecuado asesoramiento de tesis puede ser fundamental para seleccionar y aplicar correctamente estas pruebas, garantizando la fiabilidad de los resultados. El coeficiente de Q de Richardson se trata de dos fórmulas empleadas para establecer la fiabilidad de un examen a partir de las características estadísticas de las preguntas del mismo, concretamente sus medias y sus variancias. La media de una pregunta dicotómica es la proporción de individuos que la responden correctamente, siendo esto aquella que se puntúa como correcta o incorrecta. Su variancia es el producto de P y Q, siendo Q el número de individuos que responden incorrectamente. Condiciones para utilizar un coeficiente Q de Richardson. Es la fórmula de cálculo para la consistencia interna, la cual es la fórmula de Q de Richardson, la cual es la escala o escalograma Guttman, y el alfa de Cronbach que se utiliza para la escala de respuestas múltiples. Considera la consistencia entre ellas, la cual se oscila entre 0,70 y 0,90, la cual es aceptable. Determinar la consistencia de la escala requiere de 5 a 20 participantes. Para cada artículo, la consistencia interna del instrumento varía según la población al aplicarlo. Siempre es necesario indicar el valor cada vez que se presenta una nueva solicitud. La confiabilidad de este tipo de consistencia interna se refiere al grado en que los ítems, puntos o reactivos que hacen parte de una escala se correlacionan entre ellos. La magnitud en que mide el mismo constructo. Interpretación de resultado. Un cuarto método para encontrar la confiabilidad, que también utiliza una única administración de un solo formulario, se basa en la coherencia de las respuestas a todos los ítems de la prueba. En lugar de requerir dos medias puntuaciones, esta técnica se basa en un solo examen del desempeño de cada ítem de las diversas fórmulas desarrolladas en el artículo original. La más ampliamente aplicable, comúnmente conocida como la fórmula que es la de Q de Richardson, es la siguiente que podemos observar en la imagen, donde norte es el número de elementos de la prueba. S2 es la varianza de los puntajes totales de las pruebas. Y PAGI es la proporción de las personas que aceptaron el Z-ésimo ítems. El producto de PAG y que se calcula para cada artículo, y estos productos luego se suman para todos nortes artículos para regalar pique, bajo el supuesto de que todos los elementos son de igual dificultad, es decir, PAGI es lo mismo para los artículos Cuder y Richardson. Usaron una fórmula TUC alternativa para la expresión anterior de la siguiente fórmula que podemos observar. Donde X, que es igual notario público, es la media de las puntuaciones totales. Esta fórmula se conoce como fórmula 21 de Q de Richardson. El coeficiente calculado a partir de la fórmula I es una estimación de confiabilidad más conservadora que la obtenida con la fórmula H, fórmula I derivada de H, haciendo PAGI igual para todos los elementos. Es más simple desde un punto de vista computacional porque el norte productos PAGI no es necesario calcularlo. Continuando con la fórmula de Q de Richardson, tenemos el siguiente ejemplo. Un profesor desea evaluar la consistencia interna de un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple que se utiliza para medir el conocimiento de los estudiantes sobre un tema específico.
El cuestionario se aplica a una muestra de 50 estudiantes y se registra si respondieron correctamente cada pregunta. 1 si es correcta o 0 si es incorrecta. Para determinar la consistencia interna del cuestionario, el profesor decide utilizar el coeficiente de Q de Richardson, que sabemos que es KR20, que es una medida de fiabilidad para el cuestionario de opción múltiple. La fórmula para calcular el coeficiente de KR20 es la siguiente, que podemos observar, donde el K es el número de ítems en el cuestionario, en este caso 20 preguntas. La pi es la proporción de casos con respuesta correcta a la pregunta I. Y la b es la varianza de las puntuaciones en las preguntas. Digamos que después de calcular las proporciones de respuesta correcta para cada una de las 20 preguntas y la varianza de las puntuaciones, obtenemos los siguientes valores, que está epi entre ip es igual a 0.65 y b que es igual a 0.25. Sustituyendo estos valores en la forma de Q de Richardson, tenemos estos siguientes resultados que se observan en la diapositiva. Por lo tanto, el coeficiente de Q de Richardson, que sabemos que es KR20, para este cuestionario de 20 preguntas es de aproximadamente 0.41. Esto indica que el cuestionario tiene una consistencia interna aceptable en términos de fiabilidad para medir el conocimiento de los estudiantes sobre el tema específico. Continuamos con el punto 3, que es el coeficiente de alfa de Cronbach, que este no más que una medida de fiabilidad o consistencia interna de un conjunto de ítems en un test o cuestionario. Se utiliza para evaluar si los ítems de una escala miden de forma consistente una característica o dimensión específica. Las condiciones para utilizar el coeficiente alfa de Cronbach son las siguientes. 1. Los ítems del cuestionario deben medir la misma característica o dimensión, es decir, deben estar relacionadas entre sí y contribuir de forma conjunta a medir una sola variable latente. 2. El coeficiente alfa de Cronbach es más adecuado cuando se trata de ítems con respuestas tipo Likert o de opción múltiple, ya que se basa en la covarianza entre los ítems. 3. Se recomienda que el número de ítems en la escala sea suficiente para obtener una buena fiabilidad. Generalmente se considera que un mínimo de 10 ítems es necesario. Y por último, el 4, los ítems deben ser homogéneos, es decir, deben estar diseñados de manera similar y medir la misma dimensión de forma coherente. La interpretación del resultado del coeficiente alfa de Cronbach es el siguiente. De 0.9 y superior es excelente, la escala tiene una alta consistencia interna. De 0.8 a 0.9 es buena, la escala es confiable y adecuada para su uso. De 0.7 a 0.8 es aceptable, la escala puede ser utilizada, pero podría mejorarse. De 0.6 a 0.7 es cuestionable, se recomienda revisar los ítems de la escala. De 0.5 a 0.6 es pobre, la escala no es confiable y debería ser revisada. Y menos del 0.5 es inaceptable, es necesario reconsiderar la escala o los ítems incluidos. Un coeficiente más alto no siempre es mejor, ya que podría indicar que los ítems son redundantes. Es importante encontrar un equilibrio y asegurarse de que los ítems realmente capturan diferentes aspectos del constructo que se está midiendo. Ejemplo, aplicando la fórmula del alfa de Cronbach, se lee de esta siguiente manera o se realiza. La fórmula para calcular el coeficiente de alfa de Cronbach es de alfa, es la que se puede observar en la imagen de la diapositiva, donde el n, o bueno, comenzando por el alfa, es igual a n entre n menos 1 multiplicado por la diferencia entre 1 y la suma de las varianzas de cada ítem, dividida por la varianza total de la suma de los ítems. El ejemplo aplicando la fórmula de Cronbach tenemos este siguiente. Supongamos que tenemos un cuestionario con 3 ítems y hemos recogido las siguientes puntuaciones
de 5 participantes, donde los participantes son el ítem 1, ítem 2 y ítem 3. Como podemos observar, los números están distribuidos en diferentes, menos el cuadro número 5 que tiene el mismo resultado, donde el ítem 2 se va a dividir en media y varianza, donde el paso 1 será calcular las varianzas de cada ítem. Primero calculamos la media y la varianza de cada ítem. Primero calculamos la media y la varianza de cada ítem, donde el ítem 1 se va a dividir nuevamente, como dije, en media y la varianza, donde al final tendremos el resultado. Y bueno, hasta aquí hemos llegado sobre el video de confiabilidad del instrumento. Gracias a todos por su atención y hasta luego.